Mira. Voy a empezar con la presentación, Carlos, ¿te parece? Comienza, doctor. ¿Sí? Ahí como, pero ahí ingreso. Hoy. ¿Estamos, Carlos? ¿Sí? Sí, doctor, cuando quiera comparto pantalla. Ya. Dale nomás. Compartamos. Vamos. Buenas tardes. Como presidente de la Sociedad Chilena de Coloproctología, me es grato saludar nuevamente a todos los asistentes de esta tercera reunión clínica anual. En esta oportunidad presentará el equipo del Hospital Militar Universidad de los Andes, Centro Formador de Cirujanos Colorectales. El tema en esta oportunidad será fístula anorrectal compleja y estará a cargo el doctor Leonardo Espíndola, jefe de equipo de coloproctología del Hospital Militar y jefe de programa de formación de cirugía coloproctológica Hospital Militar Universidad de los Andes. Doctor Espíndola, la pantalla es toda suya. Bueno, quiero darle las gracias a la Sociedad de Coloproctología por darnos la oportunidad de presentar. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de fístulas colorectales complejas, el tema. Y va a presentar el doctor Diego Marín, becado de primer año de coloproctología de la Universidad Los Andes. Después, posteriormente, va a participar el doctor Readi y el doctor Weinstein en una mesa redonda para dudas, casos y en qué estamos actualmente. Este es un tema que se ha tratado varias veces y yo creo que si hay algo nuevo en esto, yo creo que no hay nada. Veremos qué pasa después de la presentación del doctor Marín. Diego, por favor, dale. Voy a compartir aquí. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Justamente como decía el doctor Espíndola, hoy vamos a hablar de manejo de fístulas complejas. Efectivamente, un tema que al buscar no hay muchas cosas nuevas, pero siempre es bueno hacer una recapitulación de las técnicas, su evidencia que la sustenta, cuáles son los principales desafíos y un poco hacia dónde va la cosa. Así que vamos a intentar abordar todos esos temas hoy en la reunión. Ahí. En primer lugar, para empezar a hablar de fístula anorrectal, es importante recordar la etiopatogenia, y esto principalmente pensando en justamente las técnicas que tenemos disponibles ahora y las técnicas que tenemos para el futuro. Desde 1961, la teoría de Parkes, de la teoría glandular, que proponía que a partir de un defecto, un problema, una infección que ocurría en el espacio interesfintérico, principalmente a nivel de las glándulas, se generaba un camino por donde ésta quería drenar y generaba este trayecto fistuloso que en algunos casos persistía, en algunos casos no. La teoría glandular de Parkes ha sido el sustento de la mayoría de las técnicas predominantes actualmente que basan su manejo en justamente controlar esta alteración estructural, que es este trayecto que se generó desde el espacio interesfintérico hacia distintos sectores de la región perianal. Justamente como esto viene de un proceso séptico del espacio interesfintérico, es interesante analizar qué ocurre con los abscesos que nosotros drenamos. Esta serie de 160.000 casos que analizó un grupo en Inglaterra desde el 1997 al 2012, tomó a 160.000 pacientes que presentaron abscesos primarios, primeras que presentaron absceso anorrectal, y los siguió durante un periodo hasta de 15 años. Del total de pacientes que presentaron abscesos, de aquellos pacientes que no tenían enfermedad inflamatoria intestinal, un 15% desarrolló una fístula a largo plazo, mientras que en el grupo de pacientes con enfermedad inflamatoria un 41%. Este 41% se desglosa entre un 47% de enfermedad de Crohn y un 26% de colitis ulcerosa. Casi el 70% de estas fístulas persistentes posteriores al drenaje de un absceso ocurrieron durante el primer año. ¿Y por qué es importante analizar esta curva? Que sí, yo creo que todos conocemos el típico número 30%. Es importante darle una vuelta porque llama la atención que, considerando el mismo absceso, misma lesión, mismo proceso séptico, misma teoría glandular de Parkes, tenemos pacientes que desarrollan fístulas, pacientes que no desarrollan fístulas. Es decir, de todos, tenemos 85% de pacientes que el cuadro se ve, y es un porcentaje más acotado que no. Esto probablemente depende de, ya sea características del absceso propiamente tal,
características del paciente, pero algo más que esta teoría o este proceso séptico que drena, tiene que haber y que explique por qué pacientes se desarrollan y otros no. Lo mismo al analizar los pacientes con enfermedad de Crohn, vemos que claramente la enfermedad inflamatoria intestinal tiene un componente inflamatorio que hace que ese número de 15% salte casi un 50%. ¿Y por qué es importante analizar esto? Porque al revisar las técnicas disponibles actualmente, y vamos a revisar después en detalle, vemos que el éxito de estas técnicas no es tal o no es como nosotros quisiéramos. Y hay nuevas técnicas que están emergiendo justamente en base a esto, a buscar otras razones que expliquen por qué se desarrolla la fístula y por qué esta se perpetúa. Razones relacionadas a factores inflamatorios, infecciosos y propios del huésped. En esta misma línea, la enfermedad de Crohn o el estudio de la fístula, la enfermedad de Crohn, que tenemos el esquema acá al lado derecho, ha sido un sustento para empezar a repensar las fístulas glandulares idiopáticas y si algunos elementos de esta enfermedad de Crohn se pueden aplicar a los pacientes con enfermedad idiopática para intentar entender por qué se ocurren y por qué algunas se curan y otras no. En este sentido, hay varios grupos que han empezado a estudiar justamente estas otras características que pueden estar rodeando el desarrollo de una fístula anorrectal en pacientes sin enfermedad de Crohn, y se han planteado entonces que hay elementos que originan y elementos que perpetúan la inflamación justamente, o el desarrollo de esta fístula, relacionados a afectaciones de la inmunidad, asociados a inflamación crónica, alteración de interleuquinas, factores de crecimiento tumoral, y desarrollo también de distintas proporciones de macrófagos y otros tipos de células linfocitos T. Y esto es interesante porque justamente es como el sustento de las nuevas estrategias o técnicas que se están proponiendo justamente para el manejo de las fístulas. Interesante resulta este estudio el año pasado de un grupo italiano que tomó 20 pacientes, un número bajo, pero 20 pacientes que hicieron fistulectomías, y al mismo tiempo al paciente le tomaron una muestra de tejido graso de la región isquiorrectal, y ambos lo hicieron estudios cultivos y estudios moleculares. En los estudios moleculares destaca que hay una proporción elevada de linfocitos TC17, mucho más que en el tejido sano. Y interesantemente, este grupo de linfocitos está encargado principalmente en la mucosa del recto de mantener la barrera mucosa y mantener el estado del epitelio. Asimismo, mayor marcador de CD86-68, perdón, que es un marcador de macrófago, así como la relación de macrófago M1-M2 que está alterada en los pacientes con fístula en comparación con los controles, que también mencionan los autores, se ha visto en ciertas enfermedades autoinmunes, o sea, habría un elemento inflamatorio, antiinflamatorio que estaría afectando y que podría dar una explicación a la fisiopatología más allá de solamente la teoría criptoglandular y las alteraciones estructurales. Ahora, la clasificación de las fístulas no rectales, todos conocemos la clasificación de Parkes, que es por lejos la más utilizada. Tenemos también la de St. James y la de Garg, pero todas se basan más o menos en lo mismo. De una descripción anatómica, estructural del trayecto fistuloso en relación al esfínter. Garg y St. James le agregan además en algunos casos la presencia de absceso, pero todos se basan en esta teoría de que ya lleva 60 años, de que se origina el proceso y migra. Sin embargo, estas clasificaciones solamente nos hablan de anatomía, y al enfrentar una fístula compleja nos damos cuenta que muchas veces se quedan cortas en poder definir realmente o categorizar el tipo de fístula. Y esto hago hincapié especialmente cuando revisemos los estudios, cuesta comparar. ¿Ya? Una fístula transesfintérica alta no es igual a todas las fístulas transesfintéricas. Entonces es importante que tengamos este concepto de que, si bien la clasificación es la que todos usamos y todos comprendemos, hay elementos relevantes para el diagnóstico y el tratamiento que a veces quedan abajo. Elementos que son importantes agregar al enfrentar o al entender la fístula a un paciente, obviamente la continencia previa del paciente, si hay cirugías previas o no, no es lo mismo, tamaño y altura del orificio interno, las características del espacio interesfintérico y obviamente los objetivos del paciente. ¿Y por qué hago hincapié en esto y en el tema de la teoría y los cambios? Es porque es importante, y voy a hacer hincapié al final de la presentación, en estandarizar conceptos y empezar a comprender la fístula de una forma más acabada, para que vamos a ser capaces de comparar y definir bien fístulas y tratamientos para poder tener a largo plazo, en el fondo, un tratamiento óptimo o que nos entregue mayor resultado. Ahora, cuando hablamos de fístulas complejas, no existe una definición estandarizada. ¿Ya? Generalmente son fístulas donde es más complejo equilibrar la sepsis, el manejo de la recurrencia y la curación y el riesgo de incontinencia. La guía clínica de la Sociedad Americana de la Proctología del 2022 da una lista de fístulas tipo que son complejas, fístulas obviamente que comprometen más del 30% del esfínter externo hacia arriba,
las PARCS 3 y 4, enfermedad inflamatoria intestinal asociada a radiación o malignidad, pacientes con incontinencia previa, fístulas que son recurrentes o ramificadas y fístulas anteriores en mujeres. Pero esto es solamente una mención, una lista dentro de otras que pueden categorizarse. En general son procedimientos donde nosotros necesitamos o buscamos preservar el esfínter, ya que las estrategias de fistulotomía o ley open no son una opción. Y aquí es importante entender esta diferencia con las fístulas simples. Las fístulas simples son fístulas bajas, interesfintéricas o transesfintéricas, donde la solución es una estrategia abierta, con tasas de éxito elevado del 95%, y donde el razonamiento es bastante fácil. Paciente con fístula, fistulotomía, éxito con riesgo de alteraciones de la continencia menores de 1/3, 25%. El problema con las fístulas complejas es que a medida que avanza la complejidad de la fístula, aumenta este impacto en la continencia y ya la fistulotomía deja de ser una opción. Por lo tanto, una forma de definir las fístulas complejas bastante transversal es las fístulas que no pueden ser tratadas con fistulotomías y por tanto requieren estrategias distintas que permitan preservar la función del esfínter. Ejemplos de fístulas complejas son estas: un orificio fistuloso interno con ramificaciones hacia ambas fosas isquiorectales y un trayecto, ¿verdad?, acá, que sube hacia proximal. Fístulas con trayectos anchos, trayectos interesfintéricos complejos que impiden ciertas estrategias de enfrentamiento. Fístulas altas con oblicuidad cefálica, ¿verdad?, que pasan por sobre el esfínter, que tienen ramificaciones hacia los lados, en herradura o semi-herradura. Todas son ejemplos de fístulas complejas. Ahora, ¿cómo evaluamos un paciente que consulta por fístula compleja? Obviamente está de sobra decir que el examen físico, la evaluación clínica es necesaria, pero aquí solamente hacer hincapié en unos ciertos detalles que son importantes a la hora de planificar luego el tratamiento. No deja de ser importante el impacto que tiene la calidad de vida del paciente esta fístula, justamente pensando en qué tan intenso o qué riesgo de incontinencia estamos dispuestos a aceptar. Obviamente siempre buscar causas subyacentes de una fístula compleja, como la que mencioné previamente, pacientes con enfermedad inflamatoria o contexto de enfermedad inflamatoria, enfermedad de transmisión sexual, alteración asociada a lesiones obstétricas del esfínter, etc. Evaluar la continencia actual del paciente y también sus expectativas de curación, ¿no?, como elementos extra a añadir en la evaluación clínica habitual. La evaluación bajo anestesia también es un elemento fundamental, nos permite conocer la fístula, reconocer sus trayectos, entender un poco más la anatomía directamente, y nos permite también la instalación, por ejemplo, de cetones, que vamos a ver más adelante, pero que son un puente importante en el manejo, en el control de la sepsis y en la programación escalonada de la resolución final de la fístula. Y el estudio imaginológico, no hay duda que en las fístulas complejas la resonancia es el estudio por excelencia que se debe ir para enfrentar el caso, y justamente, como mencionaba antes, superior a la clasificación de Parks, ya que nos da detalles mucho más específicos de la enfermedad, como la altura de los trayectos, el tamaño del orificio fistuloso interno, la altura, ramificaciones, angulaciones de los trayectos, etc. Y en esta misma línea, solo mencionar justamente respecto a esta falta de estandarización. El año pasado, ICVAL, con el grupo de estudio de fístula de San Marx, junto con un grupo de consenso de expertos europeos, definieron una serie de mínimos comunes que debería incluir la resonancia magnética que reporta fístulas anorrectales. Y si bien está publicado en una revista de radiología, es importante para nosotros porque el ir estandarizando un poco cómo se define una fístula, qué características se mencionan, se describen, es un paso también en buscar estandarizar un poco y entender qué fístulas tenemos al frente y qué tratamiento obviamente es el mejor para cada uno. Ahora, entrando un poco más de lleno a lo que nos convoca, que es el manejo de estas fístulas complejas, mencionamos estos procedimientos con preservación de esfínter, SPPS por su sigla en inglés. Son estrategias con idealmente un bajo riesgo de incontinencia. En general tienen una efectividad o una tasa de éxito regular. La preservación es a medias porque después vamos a ver, no todas efectivamente preservan formalmente el esfínter, y las variaciones que va a tener cada fístula favorecen una u otra técnica. Obviamente todas estas descansan sobre la idea de una fístula ideal recta, sin ramificaciones transesfintéricas, donde prácticamente todas tienen un éxito elevado, pero no siempre ese es el caso. ¿Qué procedimientos con preservación de esfínter conocemos? Muchísimos. Acá hay dibujos de un VAC videoasistido, un láser, un lift y un flap, que vamos a ver en detalle. Pero bueno, como siempre se dice, si hay 20 formas de hacer algo, probablemente no hay una forma buena de hacerlo, sino que todas son más o menos.
efectivamente eso es lo que ocurre. Una forma de clasificar las distintas técnicas puede ser mediante el mecanismo de acción. Hay algunas que se enfocan en desconectar el trayecto fistuloso, otros en rellenarlo, otros en obliterarlo, otros en corregir elementos moleculares y inmunológicos, y otros en abrirlo propiamente tal. También distintas estrategias tienen distinta preservación de esfínter. Hay algunas que realmente lo preservan, no lo tocan. Estrategias como el láser, el BAF, las células madre. Otras que francamente dividen el esfínter y lo reparan. Y las técnicas intermedias que parcialmente lo protegen, como el flap y el lift. Entonces, vamos a avanzar un poco en cuáles son estas técnicas, describirlas un poquito la evidencia que las sustenta, pero ¿cuál seleccionar? Es la gran pregunta que se hacen todos, cuál está sobre la otra y para qué caso. En general, se consideran contraindicaciones que hacen que un procedimiento sea más apto para una fístula u otra. Por ejemplo, si el tejido de la pared del recto es fibroso y rígido, va a impedir hacer un flap. Si el trayecto es muy ancho o estrecho, va a dificultar el manejo con láser o con el BAF. Si el trayecto interesfintérico o el espacio interesfintérico es muy complejo o se perdió por una esfinterotomía previa, por ejemplo, no puedo hacer un lift, etc. Y es importante también hacer el peso entre aquellos tratamientos que tienen evidencia fuerte y aquellos tratamientos que tienen evidencia que son los emergentes, que no siempre necesariamente es lo más sólido. Ahora, al respecto, y como una forma muy buena de graficar qué es lo que uno encuentra cuando empieza a buscar evidencia al respecto, el doctor Roy Phillips, reconocido coloproctólogo inglés, decía que el lift y el flap probablemente son exitosos en la mitad de los pacientes. Los plaques nunca curaron a nadie y todo el resto es aullarle a la luna. Y efectivamente, cuando uno empieza a buscar, más o menos está bastante cierto. Una mirada bien crítica, pero es la sensación que uno le queda. ¿Cuáles son estos procedimientos entonces con preservación de esfínter? Antes de avanzar, y esto ya he hecho bastante hincapié, pero creo que es importante, hay mucha revisión sistemática y mucho metaanálisis en el manejo de fístulas. Está lleno, series con 1000 pacientes, 1800, 2000 pacientes, y la verdad es que todos hablan de tasas de éxito elevadas, y es lo que vamos a ver ahora, pero hay que tener un ojo crítico justamente en este tipo de revisiones sistemáticas que, si bien metodológicamente son las óptimas para sacar conclusiones, si los estudios en los cuales se basan, los estudios que incluyen, son malos, independiente que sea una revisión sistemática o metaanálisis, los resultados también son malos. Entonces, cuando veamos los resultados que van a ir saliendo, tiene que ser con un ojo crítico, porque el ir a ver el detalle de los estudios que están incluidos no siempre son de la mejor calidad. Y otro aspecto que destaca es la heterogeneidad de los estudios. Vamos a revisar las tablitas de los metaanálisis, pero la heterogeneidad es altísima, o sea, son estudios que prácticamente es muy difícil comparar uno con otro. Entonces, como dice ahí, el análisis es tan bueno como los datos que tenemos de atrás. Pero viendo entonces los procedimientos con preservación de esfínter, el primero que vamos a revisar es el lift, que es la ligadura del trayecto interesfintérico, o sea, perdón, la ligadura del trayecto fistuloso en el espacio interesfintérico. Este es un video, ahí está. Primero consiste, obviamente, en canular con un estilete el trayecto, identificar el surco interesfintérico para poder acceder a él. Esta es una fístula anterior en una mujer, fístula compleja. Se debe acceder al espacio interesfintérico teniendo cuidado de no caer en el espacio submucoso del recto, sino que dejando el esfínter interno abajo y el esfínter externo arriba. Luego buscar identificar este trayecto fistuloso sin dañar en el paso por atrás la pared rectal, que muchas veces puede estar muy cerca, ahí se identifica claramente. Pasan un ángulo por atrás, identifican bien el trayecto. Está liberando un poco la adherencia para tener más margen hacia arriba y hacia abajo. Se genera una ligadura, entonces, del trayecto superior e inferior. Luego se secciona el trayecto. Lo vamos a ver. Es importante siempre también, independiente que el manejo esté en el espacio interesfintérico, el manejo y control del drenaje externo, del orificio fistuloso externo. Acá están haciendo además una invaginación y una desproyección de los trayectos, los muñones de los trayectos, y finalmente se cierra la piel. Entonces, esta es una técnica de lift. ¿Qué condiciones específicas requiere la técnica de lift? Obviamente un espacio interesfintérico, ojalá sin complejidad y con espacio suficiente para poder acceder y encontrar el trayecto. Un orificio fistuloso no muy alto, generalmente lo que dicen algunos estudios es que ese paso con el ángulo que es a ciegas por detrás del trayecto, si la pared rectal está muy cerca, podría generar algún tipo de daño. Las complicaciones son bajas, con alteraciones menores de la continencia, y recurrencia, que en algunos estudios habla de un 21%, incluso más.
Ahora, un aspecto positivo que tiene el LIFT es la posibilidad de éxito secundario, que viene de la mano del downstaging que se puede hacer de la fístula, es decir, una fístula transesfintérica que uno secciona y que si bien puede recurrir el trayecto proximal, muchas veces esta recurrencia es como una fístula interesfintérica. O sea, del trayecto del orificio interno baja luego por el espacio interesfintérico. Por lo tanto, la posibilidad de éxito secundario es también una realidad en esta región. En 2007, Roya Sakul, en la revista tailandesa, publicó una serie entonces de 18 pacientes, en 2007 esto fue, con 94% de éxito y solo un paciente sin curación, con 0 casos de incontinencia. Y el 2007 en adelante, la verdad es que el ascenso de evidencia relacionada al LIFT ha sido hacia arriba. Tenemos una revisión sistemática con metaanálisis que intentó ver, comparar FLAP versus LIFT. Son 30 estudios, 1.300 pacientes incorporados, y en la tablita de metaanálisis del LIFT hablan de una tasa de éxito casi de un 70%. Ahora, nuevamente creo que se fijen en el grado de heterogeneidad de los estudios, y que se puede ver claramente en la tablita del metaanálisis, pero habla de un éxito elevado, o sea, una buena estrategia. Otra técnica, o sea, otro estudio, otra revisión con metaanálisis también incluyó 26 estudios con 1.378 pacientes por un promedio de seguimiento de 16 meses. También encontró una tasa de éxito de un 76,5% de los pacientes, nuevamente con alta tasa de heterogeneidad de los estudios, pero que concluye que el LIFT sería una muy buena estrategia con altas tasas de éxito. Tasa de complicaciones en esta serie hablan de un 13%, principalmente de licencia de la herida, infección y sangrado, y las tasas de incontinencia siempre se han asociado, siempre bajas, perdón. En este caso 0,6%. Este estudio español intentó comparar el resultado del LIFT entre fístulas anteriores y posteriores. Fueron 9 estudios, una revisión sistemática nuevamente con metaanálisis, de 800 pacientes que comparó el resultado del LIFT según ubicación. No encontraron diferencia entre los resultados de aquellas fístulas anteriores versus posteriores. Lo que sí destaca acá, bueno, es la recidiva global de casi un 40% de los casos. O sea, si bien una técnica con alta tasa de éxito, la recidiva no deja de ser baja, o sea, alta. Respecto a las fístulas transesfintéricas altas que se manejan con técnica de LIFT, este estudio más chiquitito analizó 46 pacientes a 9 meses de seguimiento y concluyó que la tasa de éxito en las fístulas más altas es de un 37%, mucho más bajo que el resto que había publicado. Pero de las 29 fallas del tratamiento, destacan ellos que la mitad recurrieron o fallaron, por así decirlo, como una fístula interesfintérica, que fueron resueltas después con una fistulotomía. Por lo tanto, si sumamos todo eso, da una tasa de éxito primario y secundario como un 70%. Y no puede dejar fuera, obviamente, el estudio del doctor Rey, que muestra nuestra realidad nacional con 22 pacientes y un año de seguimiento, también con una tasa de éxito que es acorde a lo que se ve en la literatura, un 77%, 0% de alteración de la continencia, en este caso medido por el score de Wexner, y una recurrencia de 23% que, siguiendo también la línea, fueron recurrencias principalmente como fístulas interesfintéricas con downstaging, como dice acá en la tabla. Bien, sí, pasando a la siguiente estrategia, que es el FLAP, o el colgajo de avance endorrectal. También tengo un videito. La estrategia, bueno, primero debe hacerse un curetaje o resección o fistulectomía parcial del trayecto externo. Luego se procede a resecar la mucosa alrededor del orificio fistuloso interno para ojalá poder identificarla adecuadamente y cerrarlo. Acá se ve de mejor manera, ahí. Y además para dejar mucosa sana arriba y abajo que permita la sutura del colgajo. Se cierra luego el orificio fistuloso interno y el siguiente paso es tallar el colgajo rectal. Este colgajo, distintas series hablan de distinta profundidad. En general lo que se recomienda es un colgajo que no solamente tenga mucosa, sino que también parcialmente músculo, para disminuir el riesgo de recurrencia, pero obviamente balanceándolo con el riesgo de incontinencia. El flap avanza, se sutura entonces a la mucosa distal de nuestra resección primaria y queda entonces nuestro colgajo avance con un cierto grado de ectropio, pero obstruyendo el lugar donde está el orificio fistuloso interno. Variaciones técnicas, obviamente está en el colgajo mucoso, donde se avanza la mucosa rectal. También se ha escrito el colgajo de avance cutáneo,
donde se avanza la mucosa, o sea, la piel, perdón, del ano hacia adentro. Y como mencionaba, el grosor de este colgajo también da variaciones en cuanto a la recurrencia y también al grado de incontinencia que vamos a ver en un estudio un poquito más adelante. El mismo estudio previo, entonces, esta misma revisión sistemática de 1.300 pacientes con 30 estudios respecto al FLAP, estimaron una tasa de éxito de un 74%, también con un grado de heterogeneidad bastante elevado, con un 7,8% de incontinencia en esta serie y recurrencia del 22%. Este estudio, que analizó también 26 estudios con 1.600 pacientes con 30 meses de seguimiento, analizó la recurrencia y la incontinencia en relación al grosor del flap y al tratamiento que se hizo en el orificio fistuloso externo. Tenemos grosor del flap solamente mucoso, parcial, con fibras musculares, y full thickness, que es completamente con pared muscular. Y en el tratamiento del orificio externo tenemos el core out y la resección parcial de una fistulectomía o el curetaje solamente. Entonces, respecto a la recurrencia, encontré una recurrencia global de los pacientes tratados con flap de un 21%, pero al disgregarlo según el grosor del flap, vemos que pacientes que el flap era solo mucoso, esa recurrencia asciende al 30%, pacientes con parcialmente un 20%, y los pacientes con un grosor completo muscular un 7%, o sea, mucho menor en recurrencia de los pacientes que era más grueso el flap. Sin embargo, analizar la incontinencia, en promedio fue un 13%, pero lo mismo, colgajos mucosos o con parcial con pared muscular, entre 9 y 10% de incontinencia, que salta un 20% en los colgajos más anchos. Entonces estamos sacrificando continencia por recurrencia. No hubo diferencia en ambos según el tratamiento del orificio fistuloso externo. Y finalmente, estudio que es un poco más antiguo, pero que nos da cifras bastante interesantes, son 1.300 pacientes con enfermedad glandular. Durante 29 meses se siguieron y la tasa de éxito promedio nuevamente un 80%, pero llama la atención una variabilidad entre 36 a 98, lo mismo con la incontinencia promedio del metaanálisis, que es de un 13%, pero con variaciones desde 0 hasta 35%. Entonces, cuando le mencionaba al principio estas variaciones en la descripción de la fístula, en la clasificación, etc., esto es lo que subyace un poco a estos estudios con tanta variación y resultados que parecen buenos, pero que no siempre son tan representativos. Pasando a las estrategias un poco más emergentes, llamadas, tenemos primero el tratamiento de la fístula video asistida a través de un fistuloscopio, que obviamente uno ingresa por el orificio externo, avanza por todo el trayecto, permite no solamente evaluar la fístula y tratarla, sino que sus promotores describen su utilidad en el paso de ángulo estrecho, la posibilidad de ayuda en la instalación del cetón, biopsias o manejo de sangrado. Son como lo que mencionan ellos como uso externo. Es una preservación real del esfínter, acá en ningún momento interactuamos con las fibras musculares, y el tratamiento curativo del BAF es una cauterización del trayecto fistuloso, más el cierre del orificio fistuloso interno. O sea, que tenemos unas imágenes, está el fistuloscopio ingresando, esta es la visión normal de la pared interna de la fístula, y luego a través con un electrocauterio se va quemando la pared, avanzando lentamente, ojalá obliterando el espacio, el canal de la fístula, y cerrando el orificio fistuloso interno como objetivo curativo. Los promotores del BAF también mencionan el delta BAF, que sería el BAF como escalonado, sería como una etapa en el proceso de tratamiento de fístulas más complejas que no busca curar, sino que busca simplificar fístulas con mucho trayecto. ¿Qué evidencia tenemos? Nuevamente, otra revisión sistemática de 8 estudios observacionales, una tasa de éxito global de esta estrategia, de esta técnica, perdón, de 76%, sin incontinencias, con baja morbilidad y que permitiría reparaciones no anatómicas. Como uno se puede meter por el trayecto que asciende, que da la vuelta, permite acceso más fácil. Entonces, 76% de lo que analizan en esta revisión sistemática. El manejo de la fístula con láser, FILAC, o cierre de la fístula por láser, es un láser que disemina energía de forma radiada, es decir, hacia como 360 grados, de forma homogénea, y también la gracia que tiene es que penetrancia limitada, o sea, es seguro, quema todo de forma homogénea, no como el cauterizador del BAF, y el riesgo de atravesar la pared es nulo, efectos prácticos. Para pacientes con muy alto riesgo de incontinencia, esto preserva realmente el esfínter, porque efectivamente nuevamente no resecamos ni una porción de músculo,
y oblitera el trayecto mediante la destrucción del tejido granulatorio y la coagulación de los tejidos. Se realiza de todas formas un debridamiento del trayecto, ¿no? El objetivo no es quemar el tejido granulatorio que se ha generado, sino quemar las paredes del trayecto fistuloso. Se inserta la fibra de láser y se va avanzando lentamente en un ritmo de 5 o 10 segundos por centímetro para intentar coagular y obliterar todo el trayecto. ¿Qué resultados tenemos? Existe esta revisión sistemática con metaanálisis de 7 estudios que incluye 450 pacientes. Nuevamente informa una tasa de éxito global de un 67%, con una heterogeneidad de los estudios del 94%. Si tomamos los estudios más grandes, la tasa de éxito rodea el 40-64%, sin incontinencias, como informan ellos, y casi sin morbilidad. Los plaques siempre están presentes, buscan obliterar el trayecto, cerrar el orificio fistuloso y ocupar el trayecto permitiendo el crecimiento de tejido. Preserva el esfínter, nuevamente no corta nada y permite entonces el crecimiento de tejido nuevo en el trayecto. El principal estudio es el FIAT, ¿verdad? Que es un estudio randomizado de 300 pacientes, que la mitad fue randomizado a un plaque y la otra mitad a decisión arbitraria del cirujano tratante. La tasa de éxito que ellos ven a 12 meses del uso del plaque fue un 55%, pero que al comparar con otras estrategias, la verdad no era superior. Y obviamente el estudio adolece de un grupo control adecuado, ya que es la decisión que da a criterio del cirujano. Otro estudio danés, que esto eran 36 pacientes solamente que se iba a largo plazo con instalación de un plaque, reportó una tasa de éxito de un 52,8% también. La fistulotomía con esfinteroplastía primaria o la fistulotomía con reparación del esfínter, por eso son las dos siglas. Una técnica que literal busca un poco tomar lo que es la técnica de Leyópeno, la fistulotomía de las fístulas simples, abrir por completo el trayecto, disrumpiendo, o sea, en el fondo cortar el esfínter por completo y luego hacer una reparación primaria de esto. Hay dos revisiones sistemáticas, son las más grandes. La primera, de 14 estudios con 600 pacientes con seguimiento de 26 meses, que reportó una tasa de éxito de un 93%, tasa de incontinencia de 12 y licencia de 8, un resultado bastante interesante. Y el último estudio, el año pasado, que también analizó 21 estudios, esta vez con 1.700 pacientes, y confirma la tasa de éxito de un 93%, nuevamente una tasa de incontinencia de 11 a 16, pero a pesar de los buenos resultados, los autores del estudio son bastante críticos en los resultados, principalmente haciendo crítica a las definiciones de las alturas de las fístulas, las características de las fístulas y la forma en que se midió esta incontinencia en los distintos estudios. Entonces, a pesar de 93% de éxito, sugieren ser muy cautos en este tipo de procedimientos y creen que todavía está en proceso de confirmar efectivamente sus buenos resultados. Y finalmente mencionar las células madres, que esto es el enfoque que intenta abordar los otros elementos de la etiopatogenia y la enfermedad. Yo mencioné que la teoría criptoglandular y la alteración estructural es lo que se basa la mayoría de los tratamientos. Esto intenta atacarlo por otro lado. Se pueden dar solo en conjunto y aprovechan las características multipotenciales de las células madres, que se pueden diferenciar, que pueden migrar, controlar la inflamación, etc. Este estudio interesante tomó los 10 estudios más importantes que están actualmente en curso de células madres. La mayoría son estudios en fase 1 o estudios pilotos. En total hay 280 pacientes que están en tratamiento y muchos asociados también a fibrina o al cierre del orificio fistuloso interno. La tasa de éxito de estos estudios son entre 20 y 73%, bastante amplio, con complicaciones entre un 10 a un 20. Las principales complicaciones son abscesos e infecciones. En esta línea hay un acto de estudio de un grupo mexicano, que es un estudio en fase 1, de fístulas criptoglandulares no de enfermedad de Crohn. Son 20 pacientes que les instalaron entonces parte de las células madres alrededor del trayecto de la fístula y el resto junto con fibrina dentro del lumen. Y tuvieron éxito del 70% de cierre a los 6 meses, son solo 20 pacientes, 0 de incontinencia, pero 15% de absceso. O sea, fueron 3 pacientes con absceso que ellos mencionan que se fueron manejados como un absceso sin mayores complicaciones. Y algo interesante que sería, entre comillas, lo nuevo, que es el uso de células madre autólogas. Esto viene a partir de los estudios de la doctora Lundi en enfermedad de Crohn.
donde ella reportó una curación de un 57% con células madres autólogas, o sea, el propio paciente, que a través de un procedimiento donde se hace una liposucción abdominal, se retiran las células, se hace un centrifugado, se produce una especie de microfragmentación de los adipocitos y luego se instilan en el paciente. El beneficio de esta estrategia es que no requiere el cultivo, no sé, el cuidado de la cadena de frío, todos los análisis microbiológicos infecciosos que requieren las células madres comerciales, sino que el mismo paciente se hace el mismo procedimiento durante la misma cirugía, se centrifugan ahí mismo, se fragmentan y se instalan. El costo que menciona la autora en su estudio aproximadamente serían 1.000 euros por cada procedimiento. Y publicó a principios de este año sus resultados en pacientes sin enfermedad de Crohn. Fueron 77 pacientes a los cuales se les inyectaron 1 o 2 sesiones según lo requerido, y a 6 meses reportan una tasa de éxito de un 37%, tanto clínico como radiológico. Aún falta todavía, obviamente, seguimiento a largo plazo, ver complicaciones, pero esto es como lo nuevo que podríamos ir encontrando. Y por último, mencionar los cetones, siempre son un puente a la cirugía definitiva, favorecen el drenaje y la resolución de los síntomas, y hay que plantearlos como una estrategia más dentro del proceso de análisis de manejo de la fístula. Esta encuesta en Europa, 77% de los cirujanos respondieron que usa el cetón como parte del manejo escalonado o como un puente hacia un tratamiento definitivo, y en general por 8 semanas. Importante siempre que el doctor Zimmerman, un coloproctólogo de Países Bajos, ¿verdad?, recordar que el cetón debe ser un cetón cómodo, con el cual el paciente pueda vivir y obviamente que pueda estar cómodamente utilizando. Ahora, la pregunta que nos queda al realizar todos estos estudios, bueno, ¿cuál de todos utilizar? Se han hecho varias revisiones sistemáticas, estudios randomizados, comparación de proyectos, o sea, perdón, de distintas series, intentando ver cuál de todas estas sería la estrategia, y la verdad es que las conclusiones son casi siempre las mismas. Los estudios mostraron diferencias en sus criterios de inclusión, método y manejo, no son comparables. Altas tasas de recurrencia sugieren un conocimiento parcial de la enfermedad. El IFT sería el único, y la terapia biológica asoman como el futuro. O sea, la verdad es que quedamos un poco de mismo. Este grupo de universidad en Chicago analizó los últimos, de 2005 al 2015, cuál había sido la mutación de los distintos tratamientos para fístulas complejas. Pasaron del PLAC hasta prácticamente eliminarlo, y desde que apareció el LIFT, obviamente han ido aumentándolo. El FLAP se ha mantenido como la estrategia acompañado también. Ahora, reporta una tasa de éxito global de 44%. Entonces, a pesar de todos estos cambios, concluyen en el estudio que no han logrado avanzar mucho más en cuanto a tasas de éxito. ¿Qué es lo que recomiendan los expertos actualmente? Hablan de lo que son los caballitos de batalla y lo que son los comodines. Los caballitos de batalla sería el FLAP y el LIFT, y los comodines sería el resto que vimos. Por lo tanto, el enfrentamiento sería paciente donde la fistulotomía no es segura, ya con inflamación, ya sea controlada por cetón o sin inflamación. El LIFT sería una primera aproximación, y si falla, un FLAP si es que trae esfintérico, o fistulotomía interefintérica. Una forma muy básica de verlo, muy simple, pero que obviamente no es aplicable a todo, porque si son fístulas con complejidades, con alteraciones del tracto interefintérico, etc., obviamente no es tan continuo como parece este algoritmo. Asimismo, el mismo doctor Zimmerman, a partir de varios estudios que han intentado juntar distintas estrategias, en esta presentación que hizo él, demuestra que, claro, las estrategias por sí solas son superiores a las estrategias mezcladas. Entonces tampoco se trata de mezclar 3 estrategias en un mismo paciente para lograr mayor tasa de éxito, sino que todo lo contrario, se logran menores tasas de éxito. Tampoco sería una alternativa. Por lo tanto, yo creo que esta es la pregunta que tiene que hacernos pensar y discutir: cuál de todos utilizar, en qué contexto, cuándo, por qué, y cómo vamos a ponernos de acuerdo o analizar para también ir como objetivando cuáles son las que se benefician más de uno u otro. En este aspecto, una forma un poco más amigable de verlo es este concepto de la racionalización, que tiene que ver con simplificar la fístula. Es tomar la fístula compleja, ir atacándola por partes, intentando simplificarla hasta llegar a un trayecto único, ojalá transesfintérico, que permita un abordaje con una técnica segura como un LIFT o un FLAP. Entonces, una estrategia planificada, se requiere manejar múltiples recursos quirúrgicos, pero es una forma un poco de aunar las distintas estrategias que existen hasta el día de hoy. Un mínimo comentario antes de terminar de la fístula de enfermedad de Crohn, porque uno piensa en fístulas complejas, piensa en enfermedad de Crohn, pero claramente esto sería una presentación aparte.
Pero de la fístula de Crohn creo que podemos sacar ciertos aprendizajes que podríamos empezar a transferir a las fístulas idiopáticas fibrolandulares. El manejo multidisciplinario acá es la clave, ¿verdad? Los outcomes son personalizados de paciente a paciente según la expectativa, y el objetivo principal es manejar la sepsis para no retrasar el manejo médico. O sea, en el Crohn estamos todos claros que los aspectos microbiológicos y inmunológicos de la enfermedad es lo que hay que tratar, y la fístula no puede retrasar este manejo. Debemos asegurar un drenaje adecuado, y obviamente se puede hacer fistulotomía perdón, lo que sugieren en fístulas muy bajas, sin compromiso muscular, y el LIF, el FLAT, siguen siendo una alternativa. Las células madres son aquí el gran factor. Este estudio, que es un estudio clínico fase 3, que siguió a pacientes hasta 104 semanas, usando el Darvastrocel, que son células madres que están disponibles ya comercialmente. Ha mostrado una tasa de éxito de un 50%, pero es importante mencionar que el grupo control también tiene una tasa de éxito de un 40%, o sea, es un beneficio regular que está en estudio, considerando además que el costo aproximado del uso de esta terapia son, no sé, creo que en algún lado vi 50.000, 60.000 euros, o sea, cuando todavía no logra tener el peso para transformarse en el gold standard. Y por último, para cerrar el tema, y cerrar un poco esto que mencionaba al principio de clasificación de fístula, criterios, comparación, un estudio muy interesante que sacó el mismo grupo, el San Marx, el año pasado, es la heterogeneidad que existe en los estudios respecto a la selección de outcomes, definiciones y medidas postoperatorio. Y esto grafica claramente cuál es el problema actual en los estudios y en la ciencia detrás de la fístula actualmente. Ellos tomaron 155 estudios, la mayoría prospectivos entre el 2008 y 2020. Analizaron obviamente las intervenciones y los controles. Ya al ver esto uno se da cuenta que no hay mucha homogenización en lo que se compara. Entonces es difícil también tomar este estudio después y ver los resultados. De los outcomes existentes en estos 155 estudios, ellos encontraron 552 resultados distintos. O sea, en grupo de 150 estudios habían hasta 550 outcomes distintos que medía cada uno. Un cuarto nomás les calificaron ellos como de calidad elevada y que lograron unirlos en 52 outcomes principales. ¿Cómo fueron estos outcomes? Por ejemplo, en estos 150 estudios, muchas combinaciones distintas, cómo definían las distintas series el concepto de curación o tasa de éxito. Muchos como ausencia de síntomas, otros como cierre de la fístula del orificio externo, ausencia de absceso, cierre de vía quirúrgica, que no requiriera más intervenciones, ausencia de recurrencia, ausencia de lesión del esfínter. Entonces ya tenemos una variabilidad gigante de cómo cada grupo y cada serie va definiendo qué es para ellos el éxito. Asimismo, los instrumentos utilizados para medir el éxito, desde análisis clínico, resonancia, llamadas telefónicas, anoscopía, ultrasonido, cuando no hay una forma estandarizada tampoco de medir cuándo se tuvo éxito y cuándo no. Lo mismo para definir recurrencia y falla del tratamiento. Lo mismo, persistencia de síntomas, reaparición de la fístula, absceso, fístula que no sana, criterios poco claros para definir qué es una fístula que no sana, o sea, una variabilidad gigante. Entonces, toda esta heterogeneidad que vemos en los estudios, que efectivamente uno lo ve cuando analiza la serie, dificulta la toma de decisiones, hace que los grupos no sean comparables. Cuando hablamos de 70% de éxito, 93% de éxito, la verdad no tenemos claro si estamos hablando de los mismos pacientes o no. Las tasas de curación, las tasas de continencia tampoco son comparables y traduce finalmente evidencia de mala calidad. Y como les decía antes, garbage in, garbage out, estamos un poco en lo mismo con nuestro metaanálisis y revisiones sistemáticas. Como conclusión, entonces, una enfermedad que, si bien su gran base es la patología fibrolandular y la teoría de Parks, aparentemente tiene componentes asociados más allá de este efecto estructural que explicarían por qué algunos pacientes la desarrollan, por qué algunos pacientes fallan y por qué tenemos tasas de éxito tan limitadas. Tenemos técnicas reconocidas y validadas versus estas emergentes, se puede decir el contrapeso. La gran duda es conciliar curación con continencia y requerimos un trabajo intenso en estandarizar lo que son criterios diagnósticos y resultados para tener estudios que nos permitan tomar decisiones. A la pregunta que puse varias veces en la presentación de cuál de todos utilizar, bueno, la verdad es que esto requiere un abordaje multimodal, ojalá manejar varias técnicas que nos permitan afrontar distintas fístulas, considerar siempre el contexto del paciente, continencia previa y sus expectativas. O sea, cuánto el paciente quiere curar, cuánto el paciente está dispuesto a sacrificar o riesgo o arriesgar su nivel de continencia actual. Obviamente los criterios quirúrgicos, que es lo que manejamos mejor,
y la opción de escalonar el manejo o atacarlo de distintas partes siempre es una opción para facilitar un poco el enfrentamiento. Eso, muchas gracias. Bueno, gracias Diego por tu presentación. Te felicito, muy compleja, muy compleja. Nuevamente digo lo que dije al principio. Estamos donde mismo, hace más de 20, 30 años. Y yo quería preguntarle a Claudio y a Alejandro cómo abordan ellos una fístula completa. Quiero agregar además, estoy de acuerdo contigo que la resonancia es el gran examen que uno hace, pero uno cuando lee los informes de los radiólogos hay mucha imaginación. Y uno si trata de dibujar lo que los radiólogos pusieron en el informe, se hace bastante complejo. Alejandro, Claudio, ¿cómo abordan ustedes una fístula compleja? Y la otra pregunta es, ¿qué hacen? Porque la mujer siempre una fístula anterior se considera compleja, ¿cómo la abordan? Eh, bueno, efectivamente, muy buena la presentación y tal como tú dices, al final resumimos todo en lo que hemos hablado en los últimos congresos. O sea, al final se están posicionando dos técnicas como las principales, que son el LIF y el colgajo de avance. Igual hay que tener claro que los factores plasma rico en paquetas, células madres, tienen algún espacio. Yo generalmente, toda fístula que uno sospecha compleja, le pido resonancia y muchas veces la voy a ver con el radiólogo, porque en el fondo, como tú dices, los informes son poco claros y uno de repente, ya guiado dirigidamente, uno se hace una idea mucho más clara de lo que está pasando. De repente tienen acceso a cortes o reconstrucciones que te permiten dejar más claro cómo acceder. Y las fístulas anteriores en mujer, claro, hay que considerar que anatómicamente el esfínter externo es más delgado. Entonces tenemos un espacio más pequeño, entre comillas, para trabajar. Yo generalmente hago un lift, pero mira, en general a todo paciente hablo primero, siempre les comento que las tasas de éxito para este tipo de fístula es un 70%. Siempre le hablo del tema de la continencia y siempre le hablo que al menos son 2 cirugías, porque yo siempre lo hago por etapas. Hago primero la instalación de un cetón para fibrosar un poco más el trayecto como puente al lift. Y ese es siempre mi primer approach dentro de lo que se pueda. Y en caso de fracasar el lift, intento un colgajo. Eso es como el algoritmo que utilizo yo. Obviamente, si el lift fracasa interesfintérico, hago una cirugía, una fistulotomía. Pero mi primer approach es instalar un cetón, hacer el lift a los 2 meses, ver el resultado, si es exitoso, bien, y dependiendo del tipo de recidiva, continúo o con un colgajo en caso de ser una recidiva completa, o una fistulotomía en caso de ser una recidiva interesfintérica. Antes que conteste Claudio, ¿cómo abordáis la fístula anterior en mujeres? Con un lift. También, siempre. Siempre. Claudio. Mira, yo, para no repetir lo que dijo Alejandro, que yo concuerdo en prácticamente todo lo que ha dicho en cuanto al manejo por etapas. Primero, yo creo que es básico. No hay ninguna posibilidad de curar una fístula si tiene alguna colección intermedia. Por lo tanto, los pacientes también. Todos los pacientes yo les coloco un sedal no cortante, exploración bajo anestesia, aseo y el sedal, y eso mantenerlo 2 o 3 meses dependiendo de los pacientes. Ahora, entre lift y colgajo yo te diría que depende un poco de las características de la fístula. Yo no parto con lift en todos, a pesar de que hoy día es mi primera opción, pero hay pacientes que tú te encuentras, a ver, el paciente, digamos, con mujeres con antecedentes de daño obstétrico, es difícil muchas veces hacer un lift. En esos pacientes a veces hay que hacer un colgajo, a pesar de que sabemos que puede tener un poquito más de daño del esfínter interno, pero a veces no se puede hacer un lift, no hay claramente un plano interesfintérico, porque tenemos que tener ese plano virgen para poder hacer un lift
adecuado. En cualquier paciente que tenga una cirugía previa o una fistulotomía previa, hacer un lift es muy difícil y yo en esos pacientes trato de hacer un colgajo. Ahora, para mí el colgajo debe ser grueso, independientemente, como dijo Diego, una muy buena presentación que aumenta un poco el porcentaje de incontinencia. En estos pacientes, si uno hace un colgajo delgado, de mucosa, submucosa solamente, las posibilidades de éxito bajan muchísimo. En general yo hago un colgajo muy amplio, ni siquiera un colgajo romboidal o digamos trapezoidal, sino que prácticamente un tercio o hasta la mitad de la circunferencia, tal como se hace una disección interefintérica, para hacer una resección interefintérica, digamos, y bajo completamente la pared, digamos, de un sector importante del recto, sobre todo cuando estas son pacientes que ya han tenido más de una cirugía y a veces el orificio fistuloso está más arriba de la línea pectínea. Básico en los pacientes que uno hace un lift, además de eso, es también en los colgajos, el curetaje en la cirugía del trayecto fistuloso. No dejar, ahí usamos muchas veces una especie de barco pirata hecho con una gasa y con una sutura, de manera de hacer un debridamiento muy importante, dejar solamente las paredes fibrosas y no dejar tejido granulación. ¿Sí? No, y otro detalle técnico del lift es que yo por lo menos no hago ligadura, sino que paso puntos directamente, porque sí. en el fondo la ligadura se pierde fácilmente. Yo paso puntos y refuerzo. Sí, yo paso punto y trato de, o sea, escondo la parte del trayecto fistuloso que viene a través del esfínter externo, lo dejo sumergido. O sea, una mini plastía muscular en esa zona, dejar el trayecto sumergido. No, ahora, yo también hago lo mismo. Yo hago lo mismo que Alejandro, le paso punto transfixiante. No pongo un punto. Absolutamente, sí. Oye, y la otra cosa es que hay pacientes en los cuales uno no puede hacer esto cuando tienen trayectos muy altos, cuando tienen orificios fistulosos muy altos. Y en esos pacientes hay técnicas que no se nombraron, o sea, apareció el nombre, por ejemplo, el OTSC, en el cual tú puedes usar un cierre por vía endorrectal. Si uno revisa, hay trabajos no muy nuevos. Estamos hablando que en general cuando uno va a operar una fístula, lo que yo le digo a los pacientes es que el porcentaje de éxito es un 70%. Y hoy en día yo creo que eso es prácticamente independiente si tú usas un lift, usas un colgajo, que lo que hace va a tener ese porcentaje. Sin embargo, hay técnicas súper simples, como es el cierre primario del orificio interno, más curetaje, y que da también alrededor de un 50% de éxito. Entonces, hay pacientes en los cuales es riesgoso hacer otro tipo de cirugía, no se puede hacer un colgajo porque la mucosa, por ejemplo, está alterada, o es muy alto el trayecto como para hacer un lift. En esos pacientes, el curetaje adecuado y un cierre, no un cierre de la mucosa, sino que ir a buscar el trayecto por vía endonal, cerrar, tal como decíamos que se cierra en un lift, sumergir el orificio interno y cerrar la mucosa por encima, va a tener un porcentaje de curación que es aproximadamente un 50%, que no es malo. Y el uso del OTSC, lo mismo, esta trampa de oso, ¿no es cierto?, para tomar ¿cómo se llama?, el orificio interno, o el BAF también, que es parecido, es más complejo, es más caro, también son, digamos, técnicas que uno podría ocupar en algunos pacientes. Oye, quiero preguntar algunas preguntas que han llegado por interno. Preguntan algunos, ¿alguna vez es difícil disecar el trayecto y basar un ángulo detrás de este por su altura o en surco interfinteriano muy apretado? ¿Qué recomiendan en estos casos? ¿Pasar un punto, cambiar de técnica? Y en el caso de las mujeres de una fístula anterior, no es fácil un lift. ¿Algún tip? Yo, ocupar el Lone Star es fundamental. Sí. Va ayudando a ir disecando con paciencia, porque permite ir abriendo un plano de forma por lo menos significativa. Yo por lo menos ocupo siempre el Lone Star cuando hago lift y me permite, si uno ingresa en un plano adecuado, lograr una disección. Ahora, efectivamente, a veces es difícil pasar el ángulo posterior, pero con paciencia y, digamos,
ir avanzando de a poco y ir ocupando el Lone Star para ir separando de a poco, uno lo logra habitualmente. Hacer una disección amplia, yo creo que a veces el error es hacer una incisión muy mezquina, muy pequeña, de diámetro, digamos, en el surco interefintérico y tratar de empezar a buscar directamente donde está el trayecto. Yo trato de hacer una disección un poco más amplia y llegar al trayecto por lateral por ambos lados, que de repente si uno empieza a meterse muy, muy central solamente va a ser difícil. También el Lone Star en todos los pacientes con fístulas complejas, ya sea para colgajo o para el lift. Así que eso me parece que es importante. Y la otra cosa, a propósito de lo que decía nuestro becado, si bien es cierto que mezclar muchas cosas de repente uno no sabe por qué le salió bueno o le salió mal a la sopa, si mezcló muchos ingredientes, pero hay un factor que sí ha mostrado que puede mejorar el resultado en el lift y en el colgajo, que es el uso de plasma rico en plaquetas, que es barato, es simple, hay experiencia hecha a nivel nacional, hay experiencias internacionales, sobre todo del Grupo de Sevilla, no sale caro hacer tienen todos los equipos donde haya traumatólogos trabajando, van a tener sistema para poder, digamos, sacar plasma rico de cada paciente y inyectarlo, y yo cuando lo he usado lo que hago es inyectarlo activado con calcio, de manera que forma un verdadero plaque de plaqueta que rellena el orificio, o sea, el trayecto fistuloso, una vez que ya ha sido cerrado y sumergido en el plano muscular. No tengo ningún seguimiento como para decir cuánto mejora o no mejora, pero hay trabajos que han mostrado una mejoría en relación al lift solo. Claro, Ahí me siento 100% identificado con lo que dijo Diego y dijo Robin Phillips, a quien conocí personalmente. Siempre el lift y al colgajo van a ser las mejores soluciones. El resto está todo ahí en veremos. Oye, preguntas que han puesto en el chat. Frente a fístulas complejas, ¿cómo las manejan? ¿Llegan a la ostomía? Y otra muy parecida que es, si tienen una paciente con un reservorio iliac hace 20 años por colitis ulcerosa, con excelente evolución, que presenta una fístula transesfinteriana alta única, ¿qué hacen? Difícil. Bueno, primero, ostomía, mira, en general no me ha tocado, pero ahora tengo un paciente que le va a tener que ofrecer una ostomía porque no he logrado, partió siendo un absceso en herradura mal manejado. Logré controlar la sepsis, logré como conducir las fístulas, pero no he logrado el cierre. Y voy a tener que ofrecerle la ostomía porque no he logrado manejar bien el tema de las fístulas, pero ha sido un caso muy puntual. En cuanto a la fístula alta de un reservorio, yo creo que hay que ser bien cuidadoso en ese manejo. En un primer momento ponerle un cetón y ir viendo un poco la respuesta. Ahí a lo mejor ver la posibilidad de células madre, yo creo, antes de meterse en algo quirúrgico. Claudio. A ver, yo recuerdo que hace hartos años, que fue la última vez que coloqué, hice una ileostomía por un paciente con una fístula compleja. Sí nos ha tocado un paciente con enfermedad de Crohn, como parte del tratamiento multidisciplinario, digamos, tratamiento médico, dejarlo desfuncionalizado y posteriormente tratamiento que ha sido médico, y también tenemos 3 pacientes que los tratamos con células madre en su momento. Ahora, en un paciente que tiene un reservorio y que hace una fístula, yo creo que lo primero que hay que hacer es descartar que no sea un Crohn. Esa es la primera cosa. O sea, hay que tener cuidado con pensar, aunque hayan pasado años de la cirugía, hay que pensar que esos pacientes pueden mutar, tienen reservoritis, tienen un CAF anal generalmente o de la mucosa rectal baja, así que lo primero que yo haría en ese paciente es descartar que no sea enfermedad de Crohn. Segundo, dejarle un sedal, tal como decía Alejandro. Y tercero, lo que nosotros hemos hecho ha sido hacer colgajo en esos pacientes. Y tú puedes hacer un colgajo y tú desciendes el reservorio en la práctica. Es un colgajo de reservorio. Y tienes que descender pared completa, porque ahí no tienes mucha mucosa, submucosa separado, no tienes, está bajando intestino.
Y eso es lo que hemos hecho en ese tipo de pacientes. Por lo menos yo recuerdo, tenemos con Francisco 3 o 4 pacientes operados en esas condiciones, y lo que hemos hecho ha sido bajar el reservorio, y ha funcionado hasta ahora. Y los pacientes que son Crohn, tratarlos con terapia biológica, obviamente, y un par de pacientes que hemos puesto células madres. Son 2 pacientes que fueron de las primeras que hicimos en nuestra serie, por ahí por el 2018. Pepe, ¿estamos en la hora o...? Yo quisiera que antes de terminar, Claudio y Alejandro dieran un resumen de qué es lo que piensan ustedes de las fístulas complejas, 1 minuto, como un tip para toda la gente que está conectada y escuchando. Yo creo que lo principal es que si uno se encuentra con una fístula compleja por ningún motivo, o sea, con una fístula que no sabe si es compleja incluso en ese momento y la está operando, es tratarla con un sedal. El sedal no le va a hacer mal a ningún paciente, no va a generar complicaciones y va a permitir posteriormente hacer un estudio más acabado si es necesario, o derivarla si es que no se cuenta con la experiencia o los medios para hacerlo, pero eso no le va a producir daño al paciente y va a evitar tener complicaciones mayores. Segundo, te diría, es tratar acá, creo que es importante manejar más de una técnica. Aquí no sacamos nada con ser martillos que solamente ven clavos. O sea, si uno puede hacer un lift, pero creo que un coloproctólogo que se dedica o que trata pacientes con fístulas complejas tiene que ser capaz de entregar al paciente la técnica que sea más apropiada para ese paciente. Y eso puede ser un lift, puede ser un colgajo, puede ser un cierre interno, ¿no es cierto? Tratamiento médico, etcétera, pero manejarlo de esa manera. Y la otra cosa, nunca pensar en hacer una fistulotomía, digamos, inicial en este tipo de pacientes, porque obviamente lo que va a comprometer es la continencia, porque al final, cuando uno trata una fístula, uno quiere tener una baja recurrencia y una muy baja incontinencia en esos pacientes. Así que yo creo que hay que cuidar las dos cosas con cada paciente. Y como decía Alejandro, también conversarlo con cada paciente, cuáles son las expectativas, qué es lo que está dispuesto a asumir de riesgo en sentido de recurrencia o incontinencia, cuál es su historia previa, etcétera. O sea, no hay una receta de cocina, me parece, para estos pacientes. Yo creo que prefiero, antes que hable Alejandro, que recurra a la infección, pero a que la continencia se mantenga. Esa es mi opinión. Bueno. Alejandro. Sí, miren, totalmente de acuerdo con el doctor Weinstein. En el fondo, bueno, primero hablar con los pacientes, explicarle bien de qué se trata, que esto es una fístula compleja, que el éxito promedio es un 70%, porque siempre hay un tema de expectativas de por medio. Planificar bien la cirugía, tener la resonancia, siempre hablarle de etapas, porque como le digo, esperar en fístulas complejas, resolverlo en una cirugía es prácticamente muy difícil, siempre son al menos 2, y como dice el doctor Weinstein, hay que tener herramientas. En estos momentos, el lift, el colgajo son por las 2 mínimas herramientas que tiene que tener un coloproctólogo para poder resolver una fístula compleja. Además, agregar la posibilidad de saber aplicar factor de plasma rico en plaquetas y otras técnicas que uno puede ir aprendiendo en el tiempo, pero en el fondo en estos momentos las 2 mínimas son el lift y el colgajo porque están claramente por sobre el resto en cuanto a resultados. Y también en algún momento, también en caso de necesitar ayuda, también saber derivar en caso de que crean que el caso es un poco más complejo de lo que pueden resolver. Y como dice el doctor Weinstein, un cetón siempre es un buen primer paso para el que venga, ya sea un colgajo o un lift o la cirugía que se pueda realizar, inclusive poner los factores de plasma rico en plaquetas. 100% de acuerdo con lo que dice Claudio y Alejandro. Oye, hay hartas preguntas en el chat que lamentablemente por la hora no va a poder contestar. Así que quiero darle las gracias a Pepe, que a Alejandro, quiero darle las gracias a Claudio. Diego, gracias por tu excelente presentación. Así que solamente darle las gracias por toda la gente que estuvo conectada. Pepe, como presidente,
No, bueno, Voy a antes de cerrar. cerrar la sesión, bueno, excelente presentación, Diego, muy buena, un nivel muy bueno, los panelistas extraordinarios con mucha experiencia en fístulas complejas, y agradecerte, Leo, por organizar esta reunión que fue realmente un éxito. Tuvimos 250 personas conectadas en algún momento, ¿ah? Y un tema que es muy frecuente. Nada más, agradecer y recordarles que en septiembre tenemos el Congreso Latinoamericano de Coloproctología a realizarse acá en Chile, en Santiago, del 12 al 15 de septiembre, en el cual esperamos que todos se puedan inscribir y encontrarnos en Santiago. Muchas gracias, Leo. No, chao, que estén bien. Chao, chao. Gracias por la Hasta invitación. luego. Adiós. Nos vemos.